Gil, buenas noches. ¿Cómo vamos? Yo sigo sin explicarme, está todo vacío acá enfrente y todos están allá atrás, parece la escuela, ¿no? O sea, yo le voy a hacer preguntas a los que están atrás. Pero bueno, el tema de hoy, digo, como creo que cada miércoles está siendo bastante interesante, el día de hoy no deja de serlo también. ¿Cuántos de nosotros tenemos una necesidad que hemos estado pidiéndole a Dios día tras día, tras día, tras día? Y los que no levantaron su mano es porque no quieren decirlo, o les digo, ay, pastor, hombre, ya me hace levantar la mano, está bueno, ya, pastor, pues ya, y sí. Pero yo creo que todos tenemos, algunos a lo mejor una necesidad más intensa que otros, aunque no sé si te has fijado, pero una característica del sufrimiento es que somos tan egoístas que cuando estamos pasando por un problema pensamos que no, es que tú no entiendes, mi problema no es como el tuyo, Gil, no, por favor, agarra la onda, ubícate, ¿verdad? O sea, pero al final de cuentas creo que hemos experimentado, si no lo estamos haciendo ahora, hemos experimentado el punto de tener una necesidad y estar pidiéndole a Dios y nada parece suceder. Sí, nada parece suceder. Y entonces vamos a ver en esta noche 10 razones por las cuales experimentamos una aparente tardanza o falta de respuesta de parte de Dios. ¿Ok? ¿Qué le parece si oramos? Oh Padre bendito, cómo te doy gracias, porque tú eres bueno, misericordioso. Gracias por lo que estás haciendo en nuestra iglesia San Pablo, mi Dios. Por las vidas transformadas, por las vidas impactadas, por los milagros, las señales que tú estás operando en medio de nosotros, por esas vidas rescatadas, Padre, tan hermoso es poder ser parte de este mover tuyo, mi Dios. Y en este momento queremos meternos y escuchar sabiduría tuya, no la de hombre. Espíritu Santo, toma tú las riendas, el control para que tu palabra llegue al corazón, a la necesidad de cada uno de nosotros en esta noche. Que tu nombre, Jesús, sea glorificado en todo lo que digamos y pensemos y analicemos. Quita toda distracción, Padre. Toda apatía, indiferencia, cansancio, distracción que haya en este momento, y nos sometemos a tu soberanía y declaramos nuestro corazón suelo fértil para la semilla de tu palabra, en el nombre precioso de Jesús. Amén, amén. Y de alguna manera, entonces la pregunta sería esa, ¿no? Lo que ahorita decíamos, ¿por qué se tardará tanto Dios en responder? Dice, yo soy buen cristiano y le he estado pidiendo, le estoy pide y llevo tiempo, ya llevo 3 segundos y no me contesta, ¿verdad? No, pero, Pablo, porque hemos estado usando varios pasajes de Filipenses, ¿verdad? Inclusive en el capítulo 4, que hemos estado usando mucho, en el versículo 12, y que ya estudiamos, mire lo que dice, le recuerdo lo que dice Pablo, dice, sé vivir. Sé lo que es vivir, lo he experimentado, e inclusive nos dice, he aprendido, sé vivir humildemente, ¿sí? Pero también sé tener abundancia. En todo y por todo estoy enseñado. ¿Se acuerda que lo vimos? A veces pensamos que aprender al contentamiento viene solito, pero es aprender, es un proceso de aprendizaje. Y dice, así estoy enseñado así para estar saciado como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Es que nos damos cuenta con este simple versículo que Pablo sabía lo que significaba experimentar la provisión completa de Dios en su vida, pero también sabía lo que significaba experimentar la necesidad al grado de decir padecer necesidad. Entonces, había aprendido a disfrutar en las buenas y a disfrutar en las malas, ¿sí? Y yo me pregunto, sobre todo cuando estudio la vida de Pablo, cuando estudio mi vida, pues dices, ¿tú sabes qué? Pues ¿quién soy yo? Pues claro, es lógico pero Pablo, no sé si a ti te pasa, pero yo paso muy a menudo que digo, bueno, Pablo, yo creo que Pablo tenía ciertos privilegios.
No que Dios lo amara más que a mí, porque Dios no tiene preferidos. Pero Pablo había estado en el tercer cielo. Yo no. Yo quisiera, pero yo no. Y es como para que digas, bueno, entonces Pablo tiene carta abierta, es influyente. Entonces, ¿por qué permitía Dios que un hombre tan grande como Pablo, un siervo como Pablo, experimentara el sufrimiento? O sea, ya no lo digo por mí, porque nos tendemos a ser víctimas y mártires, pero decir, ¿cómo es posible que un apóstol Pablo que entregó todo por servirte, Dios, ¿por qué le permitiste experimentar? Y entonces me lleva a preguntarme cuál es el propósito de Dios cuando experimentaba Pablo la necesidad y entonces cuando la experimento yo. Y entonces me doy cuenta que el asunto entonces no tiene nada que ver con el amor que Dios tiene para conmigo en cuanto al medidor. No es porque si tengo necesidades que a mí no me ama Dios y tú no la tienes tanto, entonces a ti te ama más. No es un indicador. Entonces veamos algunas razones, en particular 10 razones bíblicas por las cuales Dios se tarda en suplir nuestras necesidades, ¿no? Que por cierto, inclusive pueden ser producto, no es o una o la otra, o sea, la 1 y la 5 y la 8, sino puede ser una combinación de varias de ellas en nuestra propia vida. Y el objetivo de esta reunión, de este tema del día de hoy, es que logremos en cada uno de estos 10 razones por las cuales estamos como obstaculizando la respuesta de Dios, que la analicemos en cuáles nos declaramos culpables para entrar a resolverlo. Número 1, esta es una de las principales causas por las cuales Dios puede estar deteniendo su provisión, su respuesta. Número 1 es por nuestra desobediencia. ¿Qué nos ha hecho pensar que podemos leer, escuchar una instrucción de Dios, hacer caso omiso de ella y luego decirle, Dios, bueno, mira, eso que me dijiste después, pero ahorita quiero que me... O sea, Dios no trabaja para ti ni para mí. Y dice el Salmo 81, porque esto es bien importante. Si no conocemos bien a Dios, ¿se acuerda que lo dijimos? Podemos tener malos entendidos y esta es una de las razones también que vamos a encontrar más adelante. Salmo 81, 10 dice, yo soy Jehová tu Dios. A veces leemos tan a la ligera, pero ¿te has puesto a pensar qué significa que Dios sea tu Dios? Esto lo vamos a ver más adelante en una de las razones, pero tu Dios, o sea, es mi Dios, es mío. Eso implica una relación, es como podrías decir tú, una mujer y mi mujer, ¿verdad que sí? Hay una gran diferencia, ¿verdad que sí? O sea, una mujer y mi mujer, un hombre y tu hombre, ¿sí? A eso me refiero, hay una conexión y dice, yo soy Jehová tu Dios. Y dice que te hice subir de la tierra de Egipto. O sea, parece que dice, te obligué a que experimentara la bendición. Yo te hice salirte de la esclavitud. Y vaya que así fue, porque se acuerdan que decían, vamos regresándonos porque esto está fallando. Extrañamos las cebollitas y los rabanitos y las hamburguesas de Egipto, ¿se acuerda? Y dice, abre tu boca y yo la llenaré. Pero mi pueblo no oyó mi voz e Israel no me quiso a mí. Yo quisiera que nos proyectáramos, porque así es como debe ser la palabra de Dios. Olvídate, porque dice, ay, el pueblo de Dios, qué bárbaro, qué ingratos. No, vamos a ponerlo así. Que te está diciendo, ¿no? Abre tu boca, yo la llenaré. Pero Enrique, Gilberto, Ramón, Cristian, etcétera, no oyó la voz de Dios y no quisimos a Dios. Esto se vuelve más personal. Ahora, con esto no quiere decir que le digas a Dios, vete de aquí, fuchi, no te quiero, pero nuestro comportamiento se da en una especie de rechazo a Dios.
Y entonces dice versículo 12, los dejé por tanto como consecuencia a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. Ahora, algo que podemos sacar de estos dos simples versículos es que hay una indicación bien clara, no hay duda de que Dios desea satisfacer nuestra necesidad. Es el deseo de Dios, o sea, Él quiere llenar nuestra boca, darnos satisfacción, ¿verdad? Saciar toda necesidad nuestra. Pero también encontramos al menos una razón por la cual Dios se tarda en responder. Solo en estos dos versículos. Es evidente, como les decía, que Dios quería satisfacer sus necesidades, quería que estuvieran en la posición a tal grado de que con solo abrieran su boca, ya estaban satisfechos. ¿Te puedes imaginar de eso? Así es Dios con toda nuestra necesidad. Así es Dios. Es lo que Él desea, es lo que Él quiere. Pero ¿cuántas veces tú y yo no lo hemos? El versículo 16, Salmo 81, 16 dice, oiga bien esto, mire lo que quiere hacer Dios. Les sustentaría Dios con lo mejor del trigo y con miel de la peña les saciaría. Satisfacción de necesidades. ¿Qué detiene, de acuerdo a estos versículos, qué detiene la respuesta de Dios? ¿Qué fue lo que detuvo que el pueblo de Dios experimentara satisfacción? Rechazaron a Dios y no quisieron oír su voz. Lo rechazaron. Dios quería lo mejor para ellos y la provisión fue detenida por el comportamiento de ellos, por su desobediencia, ¿sí? El resultado todavía fue más grave. No solo dejaron de recibir la provisión de Dios, sino que también acabaron caminando en sus propios planes y sus propios anhelos o deseos. Así como si dijera Dios, ¿no quieres? Ahí te le echas, órale. Tarde o temprano tendrás que reconocer que por tu cuenta no la vas a hacer, ¿sí? Y podemos encontrarlo. ¿Cuántas cosas hay en la Biblia que son instrucciones bien específicas? Y nosotros no estamos obedeciendo. Recuerdo haber estado la semana pasada teniendo una conversación con un varón con respecto a una situación económica muy crítica en la que está experimentando. Y él decía, he estado pidiéndole a Dios día tras día y no hay respuesta. No hay respuesta. Inclusive me decía, es que no es posible, no puedo entender cómo es posible que pudiera Dios ver la situación tan grave en la que él se encontrara y Dios no hiciera nada al respecto. Y en esa conversación le pregunté, oye, bueno, y a propósito, ¿cómo vas con tus ofrendas y tus diezmos? Y me dijo, pues fíjese pastor, que pues la verdad es que mi situación económica ya lleva tiempo, entonces he dejado de diezmar por varios años. Y le digo, ¿y entonces dónde queda Malaquías? No quiero ser legalista, porque hemos hablado conocemos los principios bíblicos de San Pablo con respecto al diezmo, en donde hay que tener mucho cuidado, pero ¿qué dice Malaquías 3:8? ¿Robará el hombre a Dios? Y dice Dios, pues ustedes me han robado. Y dice Dios, y me dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Y él dice, en vuestros diezmos y ofrendas. Dice el versículo 9, malditos sois con maldición porque vosotros la nación toda me habéis robado. Versículo 10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Como cuando tienes hambre y quedas, pero así que dices, ya no puedo ni mover de tanto que comí, ¿no? Sobreabundancia. No solo eso, miren lo que promete Dios, el versículo 11, reprenderé también por vosotros al devorador. ¿No te ha pasado que a veces ganas y parece que alguien se lo está comiendo? Y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Y todas las naciones os dirán bienaventurados, porque seréis tierra deseable, dice Jehová de los ejércitos. Aquí hay una instrucción y la promesa de Dios que estamos escuchando está ligada a nuestra obediencia. Este es un ejemplo
y quise, batallé mucho porque usted sabe que batallo mucho para hablar acerca de los diezmos y las ofrendas, pero es que, mire, a todos nos duele el bolsillo. Y yo quiero, no necesariamente que agarres y te pongas a diezmar ahorita en este momento, pero sí quiero que el ejemplo te pique el corazón para darte cuenta que en algunas cuantas otras cosas estás padeciendo una necesidad y Dios no responde porque tú no estás obedeciendo. ¿Se acuerda el apóstol Pedro que dice con respecto a la esposa? Dice que las tratemos con sabiduría, que como vaso más frágil, ¿sí? A la mujer. Y dice, para que vuestras oraciones, ¿qué? Se lo sabe. Y sin embargo, ¿cuántos varones llegan y son ásperos con su esposa? Y después, Dios, bendíceme. O sea, la desobediencia es el principal obstáculo para la respuesta de Dios para nuestra provisión. No tiene sentido que le pidas a Dios que te bendiga, por ejemplo, en tus finanzas y tú no estás siendo obediente. No tiene sentido. Inclusive, ¿se acuerda ese pasaje tan hermoso en el Antiguo Testamento en Proverbios 3, versículos 9 y 10? Dice, honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de tus frutos. Y dice que serán llenos tus graneros con abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. Y tú dices, bueno, yo quiero que mis graneros estén en abundancia, llenos. Bueno, entonces honra a Jehová. Hónralo. ¿Se acuerdan cuando veíamos doctrina básica con respecto al tema del diezmo? Que es muy importante. Decimos, es que le voy a diezmar a Dios. Y te cuesta a lo mejor trabajo darle el diezmo a Dios. Pero ¿se acuerdan que lo vimos cuando vimos doctrina básica? Voltéalo. Si tú dices, no, espérame, en lugar de que tú le des el 10% a Dios, Dios te da a ti el 90%. Entonces no es un diezmo, es un noventeo, ¿sí? No es diezmar, es noventear. Si se fija, Dios te está noventeando. Y tú dices, yo lo diezmo, como si fuera la gracia. Sí me doy a entender, es bien importante que no perdamos de vista, ¿no? Muy importante, nuestra obediencia. Nuestra obediencia encontramos en muchos pasajes de la Biblia, no hay tiempo de verlos todos, pero donde nos liga claramente que por nuestra desobediencia, por la dureza de nuestro corazón, Dios no ha respondido, Dios no escucha. Y no que no escuche, está diciendo no te va a contestar como tú quieres que te conteste. Es lo que está queriendo decir. No quiere decir que diga no oigo. Ya ve cómo los niños son así, no oigo. No, sí te escucha con claridad. Pero está esperando a que obedezcamos. Es que número uno, el obstáculo, y yo me pregunto, ¿cuántas necesidades en tu vida están detenidas porque tú no estás obedeciendo? Qué bueno que estás aquí los miércoles, me imagino que además de los domingos. ¿Qué dice Hebreos 10? No dejes de congregarte como algunos lo tienen por costumbre. Y hay gente que sí deja de congregarse, más bien tiene costumbre de no congregarse, y después, Diosito Santo, por favor, si te lo he pedido. Volvemos a lo mismo, y como si Dios dijera, ve, obedece, y luego hablamos. Lo hemos practicado como papás a nuestros hijos, ¿no? De alguna manera. Razón número dos. Así que primero, por nuestra desobediencia. Número dos, por nuestra duda. Y aquí debemos tener mucho cuidado porque puede entrar el tema famoso de la teología de la prosperidad, en donde digas, bueno, entonces si yo lo creo se va a cumplir. Pero mire lo que dice Santiago 1:5. Si alguno de vosotros, o sea, si alguno, ¿eres alguno? Yo sí. Tiene falta de sabiduría, y aquí podríamos poner falta de lo que fuera, o sea, sabiduría para salir adelante, sabiduría para decidir, sabiduría. Pídala a Dios, el cual da a todos, y mire lo que dice, abundantemente y sin reproche. No es pichicato Dios, esto es bien importante. Y le será dada. Pero ida con fe, no dudando nada. Y aquí miren lo que dice, porque el que duda
es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. No piense pues quien tal haga que recibirá cosas. Mire lo que dice. No pienses, ¿sí? Si tú tienes duda, que recibirás cosa alguna de Dios. Es lo que está diciendo. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. La duda. Y usualmente, es más, venimos con Dios y le decimos: Dios, yo sé que tú eres poderoso. Mi Dios, yo sé que tú eres soberano, que nada hay difícil para ti, pero ¿no lo has dicho así? Señor, yo quiero orar por mi hermano que esté enfermo y quiero declarar sanidad, pero... Y lo disfrazamos un poco, la duda la disfrazamos en el hecho de que se haga tu voluntad y no la mía. Pero ¿qué tanto es de veras someterte a la voluntad de Dios y qué tanto es verdaderamente que tengas duda o no? Porque normalmente así somos. Ese pero es una afirmación de duda, no de fe. Y cuando esa afirmación pero es de duda y no de fe, es cuando entonces estamos deteniendo la provisión de Dios. Y entonces, lógicamente, inclusive, yo creo que todos estamos seguros de que Dios puede, pero no estamos tan seguros de que Dios lo haga. ¿Puede Dios satisfacer tu necesidad hoy? Yo creo que todos diríamos amén. Pero ¿estás seguro que lo va a hacer? Y ahí es donde... Y entonces empezamos a patinar. Y ¿sabe qué? Encontramos un pasaje inclusive que yo creo que este ha sido controversial de los tiempos. Marcos 11:22. Y lo dijo Jesús. Respondiendo, Jesús le dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo. Cada vez que Cristo dice de cierto os digo, o de cierto os digo, está diciendo en verdad te digo, que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, mire, lo que diga será hecho. Ay, nanita, lo que diga, por tanto, y todavía mire Cristo, por si no escuchaste, dice: por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Ahora, el problema viene aquí. Dice, bueno, ¿qué tal si creo y no? ¿Qué tal si creo y no? ¿Qué tal si decir que creo nada más es pura doctrina o teoría de la prosperidad? Pero mi hermano, créele a Dios hasta el último respiro de tu situación. Y viene a mi memoria el acontecimiento, ahí está en 2 de Samuel, capítulo 12, de David. ¿Se acuerda de David? Ve a Betsabé y tiene relaciones íntimas con ella, queda embarazada y nace un bebé. Hace una maquinación David y se encarga de que el esposo de Betsabé sea asesinado por los enemigos. Y parece como que David ahí la está aguantando, pero viene el profeta Natán y lo confronta. Y entonces en el 2 de Samuel 12, versículo 15, justo acaba de mostrar Natán el pecado de David y se va, dice, Natán se volvió a su casa. Y dice que Jehová hirió al niño que la mujer de Urías, o sea, Betsabé, había dado a David y enfermó gravemente. Entonces David rogó, lo que haríamos tú y yo, ¿qué no harías por un hijo? David rogó a Dios por el niño y no solo eso, ayunó David y entró y pasó la noche acostado en tierra. Y se levantaron los ancianos de su casa y fueron a él para hacerlo levantar de la tierra, mas él no quiso ni comió con ellos pan.
Mire todo lo que está sucediendo. Yo aquí me proyecto. Tienes una necesidad. Mira, mi hermano, no digas qué tal si no. O sea, tú créele a Dios hasta que tu situación deje de respirar o se resuelva. No es válido que digas, bueno, pues si es la voluntad de Dios. Es que de todas maneras todo es la voluntad de Dios. Y este hombre, David, está orando y dice versículo 18, y al séptimo día murió el niño. David pudo haber dicho, ya ves, te lo dije. ¿Para qué estuve rogándote yo que te creí y yo pensé que me ibas? No vemos nada de eso en David, mire. Y temían los siervos de David hacerle saber que el niño había muerto, diciendo ellos entre sí, cuando el niño aún vivía, le hablábamos y no quería oír nuestra voz. Ni siquiera quería comer. Porque si le decimos se va a morir de hambre, le va a dar un infarto. Cuanto más se afligirá si le decimos que el niño ha muerto. Mas David, viendo a sus siervos hablar entre sí, entendió que el niño había muerto. Por lo que dijo David a sus siervos, ¿ha muerto el niño? Y ellos le respondieron, ha muerto. Ya no hay más que hacer ahora sí. Entonces David se levantó de la tierra y se lavó y se ungió y cambió sus ropas y entró a la casa de Jehová y adoró. Después vino a su casa y pidió y le pusieron pan y comió. Y lógicamente le dijeron sus siervos, ¿qué es esto que has hecho? No tiene lógica, David. Por el niño, viviendo aún, ayunabas y llorabas, y muerto él te levantaste y comiste pan. Y él respondió, viviendo aún el niño, yo ayunaba y lloraba diciendo, ¿quién sabe si Dios tendrá compasión de mí y vivirá el niño? Mas ahora que ha muerto, ¿para qué he de ayunar? ¿Podré yo hacerle volver? Yo voy a él, mas él no volverá a mí. Mientras ese bebé estuvo vivo, Dios no se dio por vencido. David no se dio por vencido. No se dio por vencido. Y te digo, mientras tu situación siga respirando, mientras esa necesidad está, ahí es que está respirando, tú sigue orando, tú sigue orando. Créele a Dios. O sea, no te pongas, bueno, ¿y qué tal si no? O sea, ¿qué tal si no? ¿Y qué tal si sí? Nada menos el domingo se acercaba conmigo un hombre que venía por primera vez y me dice, vengo a hacerle una pregunta. ¿Qué tal si todo esto es mentira? Contésteme, me decía muy medio inquisidor, ¿no? ¿Qué tal si todo esto es una mentira? ¿Qué tal si todo esto que están ustedes diciendo y Dios es una mentira? Le dije, te voy a contestar con una cosa, le voy a contestar, ¿qué tal si todo es verdad? Y mire, la verdad que le doy gracias a Dios porque se quedó así y ya hizo así y se salió. Exactamente, ¿sabes qué, mi hermano? Tú créele y sigue orando. No dudes. Y cuando tu situación deje de respirar, lávate la cara, adora a Dios y ponte a comer sabroso unos tacos. Digo, estoy diciéndolo muy a la ligera, pero es que es eso, pero siempre estamos así. No, bueno, pero ¿y si no? Yo no veo a David que dijera, bueno, ¿y si no sana a mi hijo? O sea, no sanó el hijo, pero en su corazón no vemos que dijera, bueno, ¿y si no? Él decía, mientras esté vivo mi hijo, yo sigo creyéndole a Dios y no dejo de pedirle. Y es precisamente lo que tú y yo tenemos que ver, porque en el momento que dudamos, nos damos por vencidos, dejamos de orar, dejamos de pedir y detenemos la provisión de Dios. Dios quiere que le creamos. Aún y cuando tu situación no se resolviera. Ese no es el asunto. Ese no es el asunto. Pero el punto está en que de alguna manera tú no sabes, o sea, la respuesta de Dios se dio aún llevándose al niño. No es la respuesta que le podía gustar a David, pero es la respuesta de Dios. Y esto es fundamental porque muchos vivimos o venimos a Dios así como, Dios, yo sé que tú puedes satisfacer toda mi necesidad, inclusive que tú has prometido suplir todo lo que me falte conforme a tus riquezas en gloria en Cristo. Y tengo esta necesidad en mi vida,
pero yo entenderé si no lo haces, si no lo resuelves. No, eso no vale. Así no debe ser la actitud. Señor, yo vengo, yo te creo. Lo peor que puede suceder es que tu situación no se resuelva, pero tú no dejes de creerle, no detengas la respuesta de Dios. ¿Por qué dudamos de Dios? Todopoderoso, soberano, creador del universo, creador de todo, nos ama tanto. El problema es, como ya también lo vimos en otras sesiones, es que realmente no conocemos a Dios. A lo mejor sabemos mucho de Dios, hemos escuchado, hemos aprendido mucho acerca de Dios, pero no conocemos. Y no es lo mismo saber cosas de Dios que conocer a Dios. Hemos usado el ejemplo, ¿no?, de conocer a una personalidad, conocer, por ejemplo, al presidente de la República, ¿no? No es lo mismo. Pues si yo conozco al presidente Peña Nieto, pues lo has saludado, has estado con él. No, pero yo lo conozco, yo sé quién es. Eso no es suficiente, es conocerlo a él, no conocer acerca de él. Y lo mismo sucede con Dios. Y lo que ahorita yo le decía, ¿se acuerda en Filipenses cuando Pablo dice, mi Dios pues suplirá? Mi Dios, su Dios, está implicando una relación. Pablo conocía a Dios, no solo conocía acerca de Dios, Pablo conocía a Dios, tenía una relación personal con Él. Esto es lo que está más bien en juego, es lo que valía, lo que vale. Sabía que Dios estaba al tanto de sus necesidades y que nunca lo dejaría solo. Y por eso dice, he aprendido a una cosa o la otra. Él va a suplir lo que yo necesite, yo le creo. Es que primero por nuestra desobediencia podemos estorbar, segundo por nuestra falta de fe, o sea, por nuestra duda, ¿no? Número 3, porque estemos tratando de manipular a Dios o las circunstancias. Dios no va a permitir que tú y yo lo manipulemos, no lo va a permitir. Manipular es tomar nuestro asunto o el asunto en nuestras manos y tratar de obtener lo que deseamos mediante nuestros propios esfuerzos, inclusive intentando controlar a los demás. Eso es un manipuleo. Y lo más triste de todo es que la verdad es que tratamos de manipular a Dios. Yo, pasando por circunstancias difíciles, yo no sé tú, yo hablo de mí. Yo he llegado a decirle, Señor, ¿qué no te das cuenta que a lo mejor me desanimo? Ese es intentar manipular a Dios, como si Él no me conociera lo suficiente. En 1 de Samuel, en el capítulo 13, encontramos a un manipulador por excelencia, el rey Saúl. 1 de Samuel 13, versículo 6. Dios había dado instrucciones, nadie podía ofrecer sacrificios más que los sacerdotes. Son los únicos que podían participar. Dice versículo 6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl, que era el rey, permanecía aún en Gilgal y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo? Temblando. Y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Hay una gran necesidad en Saúl. El pueblo se le está desertando. Tienen miedo. ¿Qué va a suceder? ¿Nos van a ganar la guerra o qué onda? Versículo 9. Entonces dijo Saúl, traedme holocausto y ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y salió Saúl a recibirle para saludarle. Saúl tenía una gran necesidad. Estaba en un gran aprieto, podía justificarse, había una necesidad tremenda. Y entonces mire cómo manipula. Versículo 11. Entonces Samuel le dijo, ¿qué has hecho?
Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado y que los filisteos estaban reunidos en Micmas, me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Hice todo mi esfuerzo para pecar. ¿Te has fijado? Eso hicimos todo nuestro esfuerzo para hacer lo que se nos pega a nuestra gana. Y luego nos extraña por qué Dios. Eso es manipular. Versículo 13. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te había ordenado. Fíjese que aquí se están combinando la desobediencia y el manipuleo, ¿verdad? Lo que ahorita le decía, cómo se pueden mezclar varias de estas razones. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. En otro momento, Saúl también fue ordenado que fuera y atacara y no dejara nada vivo. ¿Se acuerda? Y luego cuando viene Samuel le dice: ¿por qué estás desobedeciendo? Yo no estoy desobedeciendo a Dios. Yo hice lo que me pidió Dios. Ah, sí. Y entonces, ¿por qué oigo por ahí que ve? ¿Por qué estoy oyendo eso? Ah, era para sacrificar sacrificios a Dios. ¿Se fija? Eso es intentar manipular a Dios. Manipular las circunstancias. Y Saúl no pudo o no quiso esperar la provisión de Dios y sufrió las consecuencias graves, lo perdió todo. Y así hacemos tú y yo muchas veces, nos metemos en tantos problemas por no esperar el tiempo y la forma de Dios. Estamos tan consumidos con nuestro problema que nos movemos antes que Dios o en vez de Dios. Manipulamos las circunstancias, a las personas y hasta ciertos eventos, buscando resolver en nuestro tiempo y a nuestra manera las cosas. Eso es manipular. Por ejemplo, hay gente que tiene una necesidad económica y entonces roba, se sustrae algo, ¿verdad? No esperan a que Dios supla, están rehusando ser obedientes a los mandamientos, deciden no confiar en Dios y actúan en su propio tiempo y a su manera. Eso es manipular. Otros, aquellos que se ven envueltos en relaciones sexuales porque se sienten que están insatisfechos y entonces toman cartas en el asunto, no pueden esperar el tiempo de Dios, deciden desobedecer, no quieren el tiempo y la forma de Dios y el resultado nunca va a ser bueno. Nunca. El manipuleo, la desobediencia siempre va a producir una mayor necesidad y además va a producir otras necesidades adicionales. Número 4, por una mala motivación. O sea, ¿cuáles son tus intenciones? Tienes una necesidad, ¿para qué quieres que Dios la resuelva? Ya no es ¿por qué? ¿Para qué quieres que Dios resuelva? Y puede ser verdadera la necesidad, pero el motivo por el cual la quiere resuelta puede ser equivocado. Dice Santiago 4:3. Pides y no recibes, porque pides mal para gastar en tus propios deleites. Pides mal. Y un ejemplo que puede ser muy característico de los papás: imagínate que quieres tú que tu hijo vaya a una escuela de paga y entonces sabes que necesitas más dinero, más ingreso. Es real, la necesidad es genuina. Es una buena intención de si quiero que mi hijo estudie en una escuela cristiana de paga, por ejemplo. Pero imagina que tú estás queriendo que tu hijo entre a determinada escuela porque los hijos de tus amigos ahí tienen a sus hijos y tú no te quieres quedar atrás. La necesidad puede ser auténtica, verdadera. Qué bonito que quieras que tu hijo quieres que estudie en una escuela privada cristiana, pero la motivación que te impulsa no es la correcta y eso puede detener
la respuesta de Dios. Eso es orgullo, ¿verdad? Que está detrás de todo, esa es tu motivación. Y así puede suceder con necesidad de ropa o de una casa o hasta de un carro. ¿Qué está detrás de esta necesidad? Aunque sea verdadera, ¿cuál es lo que te motiva a pedirla? ¿Por qué crees que debe o para qué debe satisfacerla a Dios? Tiene mucho que ver. Número 5, por nuestra falta de responsabilidad. ¿Cuántas veces si Dios respondiera, no estaríamos a la altura de saber responsablemente responder a la respuesta de Dios? Salud. Una persona, por ejemplo, que necesita trabajo, está pidiendo trabajo y ha sido haragán, ha sido flojo, a lo mejor por eso no tiene trabajos y inclusive se queda en casa esperando que milagrosamente Dios mueva a alguien que le llame y le diga, no, ¿usted anda buscando trabajo? Por eso dice Proverbios, la pereza hace caer en profundo sueño. El perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. La responsabilidad. Y muchos parecen estar esperando que los demás les provean, cuando en realidad la responsabilidad de la provisión depende de nosotros mismos. Hay gente que está esperando a que nada menos cuántas experiencias tengo en la oficina, gente que quiero hablar con el pastor y te dicen que tiene una gran necesidad. Y esta semana estaba hablando con un hombre y me contaba toda una historia y le digo, oiga, ya iba como a la mitad de su historia aquí, que allá, y me decía, y me sacaba papeles y otro documento y otra carta y una fotografía. Y, oiga, usted se me hace conocido. Y luego en ese momento va entrando Jorgito a la oficina y me dice, o sea que ya lo conocemos, está esperando que los demás suplan una necesidad, no son responsables, póngase a trabajar, a hacer algo al respecto, ¿verdad? Número 6, cuando en realidad estamos pidiendo una necesidad no válida, o sea, ilegítima. Cuando no es una verdadera necesidad, lógicamente Dios puede darnos o proveernos de algo que no sea una necesidad. Yo me pongo a pensar, el que yo tenga este aparato aquí electrónico, si usted quiere, maravilloso, pues es una bendición y Dios me lo provee. Pero si no lo tuviera, me preocupó yo porque creo que fue hace como 2 años, ¿no? Que se me rompió el que tenía y se me ocurrió, tontamente no lo vuelvo a hacer, pero se me ocurrió poner en las redes sociales que se me acababa de romper. Y algunos me contestaban, ni modo, pastor, ahora tendrá que leer su Biblia en papel. Y le digo, o sea, yo no leo la Biblia aquí. Yo no leo la Biblia aquí. ¿Me entienden? No es para eso. Yo podría, si no tuviera esto, una libreta. Yo usaba libreta cuando todavía no tenía la tecnología de este aparato. Traía mi libretita y no tiene nada de malo estar pasando las hojitas. Pero qué bonito que Dios me bendice. No es una necesidad legítima. No podría decir, Señor, es que tengo una gran, si no, no podría predicar, ¿verdad? O sea, claro que puedo predicar. Claro que puedo predicar. No necesito un aparato de esto. No me lo vayas a quitar de ahora y sí, ¿verdad? ¡Qué bendición! O sea, me doy a entender, no es una necesidad legítima. Ahora, no quiere decir que Dios no la supla, pero ¿cuántas necesidades no son legítimas, las estamos pidiendo y entonces Dios no nos las va a dar? O se va a retrasar Dios en su respuesta, ¿sí? En su respuesta. Por eso es muy importante que nos preguntemos entonces si en verdad es una necesidad. Porque la sociedad nos ha envuelto haciéndonos pensar que necesitamos algo que en realidad no necesitamos. Podríamos vivir sin eso. Son comodidades, ¿verdad? Es, por ejemplo, un carro, lo hemos platicado. Hay gente que verdaderamente el carro es una verdadera necesidad. Para otros, no. Para otros, no. Es más, nos haría mejor a lo mejor caminar en lugar de andar en el carro, ¿verdad? Entonces, también no puedes decir, el carro no es una necesidad. Para algunas gentes es una necesidad. Un teléfono celular, para unos es pura diversión y puro lujo, para otros es una necesidad. Por eso la legitimidad de la necesidad es en lo individual, ¿sí? Número 7, voy en la 7, ¿verdad? Por rechazar el método de Dios. No queremos que nuestra situación se resuelva a la manera de Dios. No, así no. Así no.
Se me ocurre, imagínate que estás enojado con alguien. Algo te hizo, te ofendió, estás resentido, no quieres ni hablar con esa persona. Y tú de repente empiezas a experimentar una situación de carencia económica, estás pasando por una crisis y de repente viene esta persona y te dice, oye, ¿necesitas que te ayude económicamente? No, no necesito. O sea, Dios te está mandando a la persona a la que te sientes ofendido, te está mandando una ayuda y tú por orgullo, porque no es el método, no, yo quiero que a mí Dios me aparezca el dinero en el banco, ¿verdad? Que me cancelen la deuda. Y Dios sí lo hace, ¿eh? ¿Sabías que sí lo hace? Ando ahorita en un caso, yo no sé, la verdad que de esas veces que primero me remordía la conciencia porque digo, ¿qué haré? Me llegó una notificación ahora que falleció, fíjate, desde que falleció mi papá con uno de los tantos adeudos que me tocó meter a crédito para poder sacar el cuerpo de mi padre en el hospital. Y de repente me recibo una carta y me dice una de las tarjetas, queremos informarle que el adeudo que usted tiene con nosotros ha sido totalmente cancelado. Uy, yo dije, esto sí sucede. Dice, porque nos acabamos de enterar que usted está muerto. Me estaban confundiendo con mi papá, como nos llamamos igual. Y yo dije, uy, me conviene. ¿Cómo estoy batallando para que la empresa de la tarjeta me acepte que yo le diga que estoy vivito y coleando? Digo, ¿no me quieres creer? No me creas, pues, ¿verdad? No se preocupe, me dicen, de todas maneras, o sea, el crédito está cancelado, no le vamos a dar crédito. Pues no quiero que me des crédito, quiero pagar, ¿no? Pero me doy a entender, o sea, sí sucede, o sea, sí sucede que de repente Dios, pero imagínate que estés así, no, Dios, yo quiero que tú me canceles la deuda, ¿no? Y viene la ayuda, viene el apoyo. ¿Se acuerdan? Hay una anécdota que ya la he escuchado tanto que, les soy sincero, hasta me cae gorda. Esa de que está una persona, creo que está en una inundación y está arriba del techo de su casa, está todo inundado y viene un helicóptero y dice, no, porque estoy esperando que Dios me bendiga, ¿no? Y luego viene una lancha, no, yo estoy esperando que Dios me rescate, y ahí viene todo, ¿no? Y se muere y ella dice, es un chiste, ¿no? Es verdad, ¿eh? Y en el cielo dice, Señor, ¿por qué no me rescataste? ¿Cómo no? Te mandé un helicóptero, te mandé una lancha, te mandé esto. Digo, o sea, hubo métodos de solución de parte de Dios, pero tú y yo estamos necios en el método nuestro, ¿verdad? El método nuestro. Es que tenemos que estar, inclusive también sucede con un consejo, alguien que venga a decirnos, mira, esto te está pasando y para resolverlo debes hacer esto otro. Y no, ese no es consejo de Dios. Yo quiero que Dios me lo diga. No sé. Es como decirle, Dios, dame lo que necesito, no lo que yo quiero, ¿verdad? Es lo que debemos verdaderamente decir. Es lo que verdaderamente necesitamos, estar abiertos a las respuestas de Dios, aunque no nos guste por completo el método que Él use, aunque no nos agrade. Yo he platicado con usted en momentos de carencia, en donde nosotros tenemos en nuestro concepto. Yo le he platicado cuando una vez me robaron mi tanque de gas, y yo estaba tan seguro de la provisión de Dios, yo le creía a Dios. Y al grado, yo le he platicado en el testimonio que iba manejando ese día y yo estaba buscando si por ahí algún camión había tirado un tanque. O sea, para mí el método de Dios, alguien tiene que haber tirado un tanque, porque estoy seguro que Dios me dijo que me lo va a dar. Entonces, es mi método. Y por más que recorrí todo Tijuana, no encontré un solo tanque de gas en ninguna parte, ni en el Yonke, ¿verdad? Y yo he platicado, cuando voy llegando a mi casa, el dueño de la casa que me rentaba, del departamento que me rentaba, se había dado cuenta del problema y había traído un plomero, puesto un tanque de gas, y yo ya tenía el boiler prendido en ese momento. El método de Dios. El método de Dios. Y a veces, no, yo, es como si hubiera llegado, no, vecino, ¿sabe qué? No, quíteme ese tanque porque yo estoy esperando que Dios me aparezca un tanque, ¿verdad? Así no. Entendamos los métodos de Dios. Número 8, y esto es bien importante. Puede ser que Dios demore su respuesta porque está buscando redireccionar nuestra vida. Redireccionar nuestra vida. El ejemplo clásico es José el soñador. Y imaginemos a un José, sus hermanos lo echan a un pozo. ¿Te puedes imaginar
¿Qué estaría pensando José mientras estaba en el pozo? Dios, por favor, sácame de aquí. Dios tenía un plan para José y para todo el pueblo. Es más, para rescatar no solo a Egipto, sino al pueblo suyo. José no lo sabe. José está en un pozo y le está pidiendo a Dios que le responda. Y nadie lo rescata. Es más, las cosas se agravan. Y ahora sus hermanos lo venden. ¿Por qué Dios no está respondiendo? ¿Usted cree que Dios no pudo haber resuelto el problema de... Un rato después llegó uno de los hermanos de José a quererlo rescatar, ¿se acuerda? Ya lo habían vendido. Y después llega a Egipto y está con Potifar, y Dios le está proveyendo a José todo ahí en casa de Potifar, ¿verdad? Le está dando sustento, provisión a su manera, la manera de Dios. Hay una obediencia de parte de José, es que ese requisito se está cumpliendo, ¿verdad? De alguna manera, pero seguía siendo un esclavo. Y puede decir, ay, pues no que soy un hijo tuyo, soy hijo del rey, no puedo ser esclavo. El método de Dios no era el método de José. Dios iba a llevar a José a ser segundo de Faraón y a rescatar a Egipto y al pueblo de Dios, pero el método de Dios no era el mismo método. José hubiera dicho, no, yo ya entendí, Dios, mira, sabes que no hay problema, déjame preparar mi currículum y se lo presentamos a Faraón, tú mueves ahí también un tantito el corazón de Faraón y que me contrate, ¿verdad? No, no es tu método. Y está buscando Dios redireccionar la vida de José. Si José no hubiera sido vendido por sus hermanos, no hubiera llegado a Egipto. Y si no hubiera llegado a Egipto, no hubiera sucedido lo que sabemos que sucedió. Y si José no hubiera sido íntegro y hubiera rechazado a la esposa de Potifar, no hubiera acabado en prisión. Ahora imagínate a José en prisión, Dios, sácame de esta, tú sabes que yo soy inocente, he sido obediente, sácame. Y pasaron dos años, pues ¿dónde está Dios tardándose? Dios está redireccionando la vida de José. Y caen ahí, ¿se acuerda? Cayeron ahí conoció a los dos, al panadero, al copero, y eso sirvió de introducción para Faraón, y 2 años después fue puesto en la posición en la que pudo interpretar el sueño de Faraón, y entonces todo fue cambiado. Pero ¿te imaginas cómo debió haberse sentido José durante todo el proceso? Pero Dios estaba redireccionando la vida de José. Es que puede ser que Dios no te responda porque está redireccionando tu vida. Quiere que llegues a una posición, a una circunstancia, a una situación en particular. Dice Romanos 8:28, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. El versículo 29, porque es a los que antes conoció, también los predestinó. ¿Para qué? Para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. Dios está buscando redireccionar nuestra vida. Y nos lleva al punto número 9, porque Dios desea enseñarnos, instruirnos, que crezcamos, que haya madurez. Detiene muchas veces la respuesta porque quiere que aprendamos una lección. ¿Cuántas lecciones hemos aprendido porque Dios se ha detenido en responder? Sobre todo que aprendamos a confiar en Él. Yo confío ahora un poquito más en Él porque se ha tardado en responderme. Se ha demorado en mi criterio a responderme, y ahora confío como resultado un poquitito. Cuando Dios se tarda, nos desesperamos y estamos más atentos. ¿Te has fijado que estás más atento y más sensible a la voz de Dios? Así como, mande Dios, ¿qué dijiste? Ahí sí, ¿verdad? Sensibles a sus instrucciones. Es una realidad, aprendamos algo. Nunca vamos a vivir sin necesidades. El objetivo no es una vida nula de necesidades. Ese no es el objetivo, porque van a estar siempre presentes. Y es por eso que debemos comprender que el objetivo no es lograr una inmunidad a las necesidades, sino en madurar nuestra relación con Dios. Madurar. Lo podemos ver el pueblo de Dios en el desierto. Dios pudo haberlos llevado de Egipto a la tierra prometida así, ¿verdad que sí? Claro, por su desobediencia, si usted quiera, 40 años, pero les proveía
la nube de día, la columna de fuego de noche. Cuando entraron a la tierra, dice, tus zapatos no se desgastaron, tu ropa nunca te faltó. Dice que al día siguiente que entraron a la tierra prometida, cesó el maná. Esto es muy importante. Ellos aprendieron a depender de Dios. Aprendieron, y es lo que Dios quiere que nosotros, y lo esencial nunca te va a faltar, pero va a detener la respuesta en muchas ocasiones porque quiere que tú y yo maduremos, crezcamos, aprendemos. Y número 10, que va muy ligado con el 1 y por eso está en este orden. Puede ser que Dios esté deteniendo la respuesta porque quiere llevarte al arrepentimiento. Quiere que reconozcas que estás mal. Como el hijo pródigo, ¿se acuerda? Todo iba bien. Y empezó a padecer necesidad, al grado que estaba ahí y veía lo que los cochitos comían y decía, se me antoja un taco de olotes. Y ni eso le daban. Dios le está deteniendo la respuesta porque quiere el arrepentimiento. Hasta que entonces dice Lucas 15:17, volviendo en sí. ¿Qué lo hizo volver en sí? ¿La necesidad? Si hubiera seguido con el dinero interminable, o sea, no hubiera vuelto en sí. ¿Cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. El arrepentimiento, la confesión. Y esto es importante, creo yo, como terminando, analiza cuáles son las causas por las cuales tú estás, a lo mejor una o varias de estas 10 o una mezcla de estas 10 estás experimentando en tu vida y por eso la respuesta, la provisión de Dios parece estarse deteniendo. A lo mejor estás en desobediencia, a lo mejor tienes duda, a lo mejor Él quiere redireccionar tu vida, Él quiere que crezcas, que madures, quiere que reconozcas tu pecado, te acerques a Él y le confieses y le digas, Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Cierra tus ojos, mi hermano, es muy importante, no trates de minimizar o de justificar. Yo te invito que brevemente, conforme estamos cerrando este tema de hoy, acércate a Dios, confiesa, dile, Señor, perdóname porque no he sido obediente. Perdóname, Padre, porque he sido egoísta, he estado buscando yo mis propios medios. Perdóname porque no te he creído, porque he dudado. Perdóname porque no he comprendido que tú estás haciendo algo en mi vida. Perdóname porque tú tienes los métodos y las formas de resolver sabias y yo no las tengo. Confiésale, pídele perdón y pídele que muestre cada día, te indique cómo andar en sus deseos y en sus planes que Él tiene para ti y espera en Él. Padre bendito, te doy muchas gracias. Gracias, Señor, porque nos hablas al corazón. Perdónanos, Padre, porque nosotros hemos obstaculizado, a lo mejor con una o varias de estas 10 razones, hemos detenido tu respuesta porque tú estás queriendo lograr algo en nosotros y hemos sido egoístas, hemos sido orgullosos, hemos sido vanidosos, distraídos, no nos hemos alejado de ti, no hemos escuchado tu voz, tus mandamientos, Padre. Sabemos que nos has dado la vida eterna, el perdón de nuestros pecados, pero también tú nos has llevado a que debemos andar como hijos de luz, que debemos andar en el Espíritu. Eso es andar en obediencia, Padre. Oh, mi Dios, haz tu obra en cada uno de nosotros. Padre, que no nos demos por vencidos mientras estemos vivos, mientras nuestra circunstancia esté viva, que sigamos perseverando, creyéndote a ti, Padre. Que nuestras motivaciones sean las correctas, que no seamos envidiosos, egoístas, sino que busquemos lo que tú quieres para nuestra vida.
Obra tú poderosamente, mi Dios, en el corazón de cada uno de mis hermanos. Háblales, Padre, y responde a la necesidad de cada uno de ellos. Llévales con bien, mi Dios, a sus hogares. Bendíceles, dirígeles, muéstrate, mi Dios, poderoso en cada detalle de sus vidas, Padre, guardándoles en el hueco de tu mano. En el nombre de Jesús. Amén.